tiene que ver con la administración de los presupuestos de la empresa. Entonces, hay una clasificación que se llama de los presupuestos en relación a la actividad que realiza. Esa clasificación es la que nosotros vamos a ver en la forma práctica. Entonces, ¿en qué se clasifica estos presupuestos? Por su actividad, se clasifican en presupuestos operativos y financieros. ¿Qué es lo que aplican todas las empresas? Asimismo, el presupuesto operativo, ¿en qué está dividido? ¿Sí? Presupuesto operativo está dividido en un sinnúmero de presupuestos, que es o que representa la actividad de muchas empresas. Entonces, dentro de este presupuesto operativo tenemos la subdivisión. Presupuesto, el principal presupuesto de las empresas. ¿Cuál es el primer presupuesto que realizan las empresas? Es el presupuesto de ventas. ¿Sí? Entonces, vamos nosotros a conocer, aplicar algunas fórmulas, estas fórmulas técnicas que pueden ser matemáticas, fórmulas estadísticas para los proyectos, para los presupuestos. ¿Sí? Hay este tipo de fórmulas para poder elaborar un presupuesto de ventas que es el principal. Es el primero que tiene que elaborar toda empresa. Y en base al presupuesto de ventas, elabora los de otros demás presupuestos. Y estos van a depender del tamaño y de la actividad que realice la empresa. Entonces, el primero, presupuestos de venta, que son una subdivisión de los presupuestos operativos. Tenemos el presupuesto de producción. Es otro que se elabora, que va relacionado con las empresas de producción, con las empresas que elaboran productos, elaboran artículos. Tienen su presupuesto de producción. El presupuesto de costo de producción. Eso tienen, por favor, ya les voy a indicar un pequeño documento y también otro documento que yo les envié. Ahí está todo lo que les estoy hablando. Un documento que está en Word, que es como materia de la asignatura. Y el otro es una presentación del tema que como introducción de los presupuestos vamos a ver. Entonces ustedes pueden bajarse tranquilamente esos presupuestos, pero les digo, el que vamos a ver es el presupuesto operativo, ¿sí? Y el presupuesto financiero. Eso se resume en un presupuesto global que se llama el presupuesto maestro. Eso es lo que aplican todas las empresas. Entonces estábamos hablando, en los presupuestos operativos se subdividen presupuesto de ventas, presupuesto de producción, presupuesto de consumo o uso de materiales o materias primas, presupuesto de costo de materiales o de materias primas, ¿sí? Presupuesto de mano de obra, presupuesto de costo de mano de obra. Una cosa es mano de obra, otra cosa es el costo de la mano de obra. ¿Sí? El presupuesto de costos indirectos de fabricación es otro presupuesto que se elabora y que está dentro de los presupuestos operativos, de ese gran grupo del presupuesto operativo. El presupuesto del costo de producción. El presupuesto de costo de ventas. El costo de ventas ya presupuestado. Y los otros son los referentes a los gastos que realiza la empresa, que son estos gastos operativos, en los cuales tenemos tres: los gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros.
Y al final de la elaboración de todos los presupuestos, este presupuesto operativo se resume en el estado de pérdidas y ganancias proyectadas. En un estado de pérdidas y ganancias proyectadas. ¿Sí? Y la otra parte, el presupuesto financiero. Presupuesto de caja, presupuesto de efectivo, el presupuesto del flujo neto de efectivo y el presupuesto de flujo de fondos, que ojalá alcancemos a ver todos ellos. Y en la parte de los presupuestos financieros, al final, se elabora el balance general proyectado. Entonces, todo esto abarca la parte de los presupuestos. En definitiva, un presupuesto es una estimación, una proyección que realizan las empresas, ¿sí?, relacionado con su actividad, relacionado con las operaciones que ejecuta dentro de la misma, con la finalidad de obtener un resultado a través de la asignación por medio de esta técnica presupuestaria a las diferentes actividades de la empresa. Entonces se asigna determinada cantidad de recursos, en este caso de dinero, a las diferentes actividades de la empresa. Entonces nosotros, ¿cuántas actividades tiene una empresa? A ver, ¿qué actividades nomás tiene una empresa? Vender un servicio. A ver, la actividad de ventas, actividad, ¿no?, en general. Entonces, la Producción. empresa, sí, para el departamento de ventas va a asignar ¿qué? Una cierta cantidad de recursos mediante la elaboración de este presupuesto. Ya. ¿Sí? ¿Para qué se desarrolle la actividad de ventas? Las personas que trabajan en esa área, en ese departamento, ¿cierto? Tiene que destinarse recursos, destinarse dinero para que se elabore esa actividad. Entonces la empresa tiene ahí su gerente de ventas, tiene sus vendedores, tiene sus jefes de ventas, tiene que darle el respectivo viáticos, si es que es del caso, viáticos, comisiones, si es que es del caso, para que se realice esta actividad, puedan vender esas personas. No es que la empresa ya está, ya pone y vende nada más, tiene que realizar la actividad. Entonces, dentro de lo que se elabora, esta técnica presupuestaria se destina una cierta cantidad de recursos para esta actividad, una cierta cantidad de dinero. Siempre encaminado a que sea bien manejado estos recursos y que le den beneficio a la empresa. Otra actividad. A ver, el compañero Julio Zambrano, otra actividad que realizan las empresas. Buenas noches con todos. Puede ser el de producción. Ya, la actividad de producción. La planificación de la producción. ¿Sí? ¿Para qué nomás la producción? ¿Qué nomás se utiliza? ¿Para qué se destina los recursos? Para materia prima. Para las diferentes materias primas, entonces se tiene que destinar recursos a través del presupuesto elaborado de la empresa para la actividad de producción. Materia prima. Buenas noches, ingeniero. Dentro de este presupuesto también debería considerarse lo que es la mano de obra. Claro, es que es esa Mano de actividad obra y mantenimientos, ¿verdad? La mano de obra, correcto. Todo lo que sea, todas las actividades de la empresa debe tener un recurso para que puedan desarrollarse. ¿Sí? Entonces, la mejor opción que tiene es elaborar lo que nosotros conocemos como el presupuesto para ellos. Porque tiene el destino de los recursos, tiene que estar exactamente bien planificado.
Porque no puede, por ejemplo, la empresa, si no ha elaborado bien el destino de estos recursos, no puede quedarse sin materia prima. Entonces tiene que haber una asignación de dinero para la materia prima, para la mano de obra que es el pago de los obreros, de los trabajadores. El mantenimiento que usted dice, un presupuesto, para el mantenimiento de toda la empresa. Y en la parte productiva también. ¿Sí? Es otra actividad que realiza la empresa. ¿Ya? ¿Cuál otra actividad? A ver, compañero Gallegos. Buenas noches. Buenas noches. La elaboración de productos. Esa es producción. Eso es producción. Puede ser legal. O Y marketing. es que siempre y cuando tenga, a ver, ¿en qué sentido la parte legal sería en el sentido de que la empresa tenga un departamento jurídico? ¿Sí? Disculpe, ingeniero, y tal vez en la parte legal no puede ser lo que son la sacada de permisos y esas cosas para que pueda funcionar la empresa. Los permisos sería parte de eso, sería parte de eso. A ver, en sí los permisos que saca una empresa de acuerdo a su actividad que realice, sí, es un permiso de funcionamiento. Toda empresa para que pueda realizar su actividad económica debe tener el permiso de funcionamiento. Que eso Puede lo ser hace una vez al año. Eso puede viene ser a ser un recursos gasto humanos. que, claro, perdón, dígame, Recursos humanos podrá ser. pero está destinado a la actividad. A la actividad que tiene que ver, por ejemplo, le decía, la actividad de ventas, ¿no es cierto? Tiene personal en ventas, así como en la parte de producción tiene personal. Entonces va a destinar un presupuesto para el personal. Va a destinar. ¿Sí? Debe tener elaborado un presupuesto a través de las distintas nóminas. La empresa para pagar a sus trabajadores. Es obvio eso. Sino que nosotros estamos dando esta parte de la actividad que realiza. Toda actividad tiene que estar el recurso humano presente. Si no, ¿cómo realiza? Buenas noches, ingeniero. ¿Puede Buenas ser noches. empresas de prestación de servicios? Es la actividad. A ver, la prestación de servicios es un ingreso para la empresa. Por ejemplo, una empresa puede prestar asesoría comercial a otra empresa. A cambio, cobra una cierta cantidad de dinero. La Podría ser prestación las de actividades financieras. Perdón, Una empresa que se dedica a actividades financieras. actividades financieras. A ver, estamos nosotros, la actividad la actividad financiera, ¿qué nomás comprende la actividad financiera? ¿Sí? Entonces estamos dentro de la actividad podemos nosotros, el área de pagaduría, una de ellas. El área de la elaboración del presupuesto, otra de ellas. ¿Sí? El área, incluso dentro de lo que es la parte financiera, el área contable. Entonces tiene que realizar una actividad. Entonces ahí sería en cuanto tiene que ver al personal. Y también los recursos que se necesitan. ¿Qué nomás recursos necesita? ¿Qué nomás materiales necesita para que funcione esa área? ¿Sí? Porque no es solo lo que tiene que ver, solo el recurso humano que se establece, también necesita este otro recurso material. Entonces, los suministros de oficina que requiere para las distintas áreas de la empresa. Tienen, sí. Entonces, dentro de eso está el área de pagaduría, el área de cobranzas, que puede estar adscrita a lo que es el área financiera de la empresa, las actividades de la empresa. Las personas que trabajan en el área contable, en el área de gestión del presupuesto, todo eso, en las áreas de pagaduría que se llaman, también dentro de la empresa. ¿Sí? Entonces tienen un sinnúmero de actividades de la empresa.
de acuerdo a su tamaño, de acuerdo a su actividad. Y destina recursos para cada una de ellas. ¿Sí? Pero previo a ello, elabora estos presupuestos. Entonces veamos un pequeño documento que tengo aquí relacionado con la parte teórica de estos presupuestos. Estos documentos, como les digo, ya están en la plataforma que ustedes pueden encontrar. Y hay un documento que está en Word, que es parte de la materia, de la que ustedes pueden revisar y también pueden preguntar cualquier instante a qué hace referencia cualquiera de los términos que esté puesto dentro de esa parte teórica. Entonces aquí vean, estimación programada de manera sistemática de las condiciones de operación y los resultados a obtener de un organismo, es decir, de una empresa en un periodo determinado. Por eso decía, las distintas actividades u operaciones que realiza la empresa. Entonces, hablamos nosotros de la actividad de mantenimiento. ¿Mantenimiento en qué nomás dentro de la empresa? Entonces debe haber un presupuesto destinado para el mantenimiento. Destinado recursos para el mantenimiento. Sino que aquí se expresa, el presupuesto se expresa cuantitativamente, es decir, numéricamente. En otras palabras, los presupuestos vienen expresados en términos monetarios. ¿Sí? ¿Y qué permiten este presupuesto? Que si está bien elaborado y bien distribuido, conseguir los objetivos a los cuales se ha propuesto la empresa. Cuantitativo. Ustedes van a oír siempre la parte cuantitativa dentro de los presupuestos. Entonces hay muchas definiciones de los presupuestos y lo que se hace es proyectar el presupuesto para otros periodos, se proyecta. Entonces hay la proyección de los presupuestos con datos sobre todo históricos de las empresas que ya están en funcionamiento. Y las que están por iniciar se puede proyectar a través de la aplicación de diversas fórmulas matemáticas o estadísticas que están definidas dentro de la elaboración de los presupuestos. ¿Sí? Ahora, la importancia del presupuesto es una empresa de planeamiento y de control de la empresa. No puede salirse. Entonces, hay una clasificación de los presupuestos. ¿Sí? Hay una clasificación. Los presupuestos, por lo general, en las empresas son presupuestos flexibles, que tienden a ¿qué? Tienden a modificarse por algún motivo, alguna circunstancia. Por ejemplo, se elaboró un presupuesto de la empresa. ¿Sí? Entonces está elaborado un presupuesto de una empresa en la cual esta empresa comercializa, vende sus productos, se elaboró dicho presupuesto con la venta de esos productos a un determinado precio en el mercado. Por A o B motivo se vio afectada las ventas de la empresa. Por ejemplo, una decisión de los gobiernos dice de subir los impuestos. Entonces, al subir los impuestos se viene a modificar el presupuesto que se elaboró originalmente y se tiene que ajustar ese presupuesto con esta nueva imposición, porque el incremento de impuestos son imposiciones que realizan los gobiernos. ¿Sí? Entonces, nosotros aquí aplicamos, ¿no es cierto? En todas las partes vamos a aplicar ¿qué? Vamos a aplicar nosotros lo que es la administración. Es decir, aplicamos el proceso administrativo. Por eso se llama administración del presupuesto. Entonces, ¿cuál es el proceso administrativo?
A ver, Verónica, ¿cuál es el proceso administrativo? Porque la administración es en general, pero para cada actividad que tiene o que tienen las empresas, las entidades, se aplica. Tenemos administración de ventas, ¿ve? Es otra área, pero se administra las ventas. Administración financiera, se administra los recursos, se administra el dinero de la empresa. E igualmente la administración del presupuesto, para que ese presupuesto sea eficiente, su aplicación dentro de la empresa, de los mejores resultados. Tenemos nosotros administración del personal, administración de la producción, administración de inventarios. Entonces la palabrita administración siempre va a estar presente. Entonces, ¿cuál es el proceso administrativo? Planeación. Planificar, organizar, dirigir y controlar. Ese es el proceso administrativo. Entonces, las empresas tienen que aplicar el proceso administrativo para cada una de esas actividades. Aplican en forma específica cada una de esas. En la cual tenemos nosotros esta parte del presupuesto. Entonces, tiene que estar bien administrado del presupuesto, es decir, la asignación de los recursos a cada una de las actividades o áreas de la empresa tiene que tener una planificación. Tiene que estar bien administrado, bien organizado, bien dirigido y bien controlado. Es una herramienta de planeamiento y control moderno, el presupuesto. ¿Sí? Si no queda, el presupuesto queda a la deriva y de lo que es, ¿sí? Y no se ajusta a las necesidades que tiene la empresa. Entonces, se elaboró mal el presupuesto, hay faltantes del presupuesto, hay déficits del presupuesto, que ocasiona un sinnúmero de inconvenientes. Y lo mismo sucede para cualquier entidad. Cualquier entidad tiene que elaborarse el respectivo presupuesto. Entonces, pues, esa es la importancia del presupuesto. Además, tiene que ver con el rendimiento que justifique esta asignación de recursos, que justifique para los socios. Porque si ha sido aplicado bien el presupuesto dentro de la empresa, se va a obtener los mejores resultados, se va a obtener ganancias dentro de la empresa. Y que se retorne esos recursos a quienes hacen las inversiones dentro de la empresa, que son los propietarios, los socios de la empresa. Entonces, para lo cual hay que tener en cuenta, ninguna empresa surge sin un presupuesto adecuado. Ninguna empresa. Por eso tiene que adoptar este medio, esta técnica tiene que adoptar para, aquí está puesto, ¿no es cierto? Vean, la organización, previsión y control de dichos recursos. De dichos recursos. Ingeniero, una consulta fuera Fuera del asunto, dígame. Gracias. ¿Las clases van a estar grabadas para los chicos que se atrasen o algo? Todas van a estar grabadas. Todas las clases van a estar grabadas. ¿Y las va a subir al otro día o...? Máximo al otro día se sube, máximo. Gracias, gracias, ingeniero. Asimismo tenemos ventajas del presupuesto. De lo que estamos hablando nosotros. Entonces, una ventaja del presupuesto es que permite determinar, como aquí está puesto, que la empresa dispone de los recursos requeridos
de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades planeadas. Toda actividad. Por eso nosotros, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un presupuesto. En lo personal tenemos un presupuesto. ¿Sí? Tenemos Sí, nosotros sí, planificado un presupuesto Sí. personal. sí, profe. Ya. ¿Cuál Siempre es en el todo. primer presupuesto que elabora? El presupuesto de los gastos mensuales. No. Nosotros, en lo personal, somos como las empresas. ¿Cuál presupuesto primero nosotros elaboramos? El presupuesto de nuestros ingresos. Así como las empresas, el primer presupuesto que elaboran es el presupuesto de ventas, que es de ingresos. Las ventas es la principal fuente de ingresos de las empresas. Entonces también va en la parte de nosotros, ¿no es cierto? Que elaboramos primero nuestro presupuesto de ingresos. A veces tenemos nosotros, ¿cuántos ingresos tenemos? Podemos tener un solo ingreso fijo o podemos tener otro ingreso adicional o uno u otro ingreso adicional respectivo. Y en base a esos ingresos que nosotros tenemos, elaboramos ¿qué? Elaboramos lo que dijo el compañero. El presupuesto mensual. Elaboramos nuestros gastos, es decir, el presupuesto de gastos. Gastos nomás en qué tenemos, ya sabemos nosotros. Entonces, de nuestros ingresos destinamos una cierta cantidad ¿para qué? Para alimentación, una cierta cantidad para vivienda, una cierta cantidad para educación, una cierta cantidad para salud. Sí, pero nosotros lo que tenemos es que sentarnos un ratito y elaborar un cuadrito referente a nuestro presupuesto. En lo que tiene que ver con las empresas tienen, en este caso para la elaboración, tienen sistemas que están diseñados por la informática. Porque dense en cuenta, para elaborar el presupuesto de ventas de una empresa, ¿cuántos productos, cuántos artículos vende una empresa? Sí, entonces no se puede hacer manualmente, ¿no? Sino que tiene que ser a través de estos sistemas informáticos que tienen programas de presupuestos. Entonces tiene que estar bien determinado eso, por eso es que dicen, los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades planeadas. El otro, suministro información financiera que permite adoptar las decisiones que potencialmente lleven a obtener a la empresa los mejores resultados. Entonces, el presupuesto es también un medio de información financiera. En el presupuesto vemos, por ejemplo, de los gastos. ¿Sí? ¿Cuáles son los gastos más prioritarios que tiene la empresa dentro de sus actividades? ¿Cuáles son dentro del presupuesto que tiene la empresa? ¿Cuáles son los gastos que puede reducir en algo la empresa? Pago de sueldos. En pago de sueldos. A ver, verá, en lo que tiene que ver los sueldos, ¿sí? Los sueldos, el empresario en relación a los mismos, el empresario no puede pagar menos de lo que está establecido por la ley. ¿Sí? No solo en el sentido de lo que la ley establece en nuestro medio, el salario básico que decimos. ¿Sí? El salario básico en lo que se establece en nuestro medio es de $400. Entonces, las empresas no pueden pagar a sus empleados
por la jornada de trabajo, no pueden pagar menos de $400 porque eso está determinado por ley. Y no es el empresario el apropiado, la persona apropiada para cambiar la ley o para infringir en la ley. Ahora, por ejemplo, si hablamos nosotros, los sueldos son un gasto y se tiene que elaborar el presupuesto para los sueldos de todos los empleados de la empresa. ¿Sí? Por ejemplo, en lo que tiene que ver ya con el sueldo, también tiene personal en el cual el empresario ha hecho un contrato. Entonces, contrata a una persona para una distinta actividad dentro de la empresa y le dice que le va a pagar, supongamos, $1,200 mensuales. ¿Sí? El dueño de la empresa no puede, una vez que está trabajando esa persona, no puede decirle que no le va a pagar los 1,200 que ya se firmó un contrato. ¿Sí? Y le va a decir, ahora yo le voy a pagar 800 si es que quiere. No puede hacer eso. ¿Sí? Si es que se refieren a ello, lo que pasa es que el análisis que se hace de los presupuestos que permite esta información financiera es para corregir, asimismo para reducir en otras partes, puede ser un gasto, sí, o mejorar la recaudación en otros casos de los recursos. ¿Sí? Porque los ingresos, ¿qué comprenden los ingresos? Las ventas, no es más. Esos son los ingresos de la empresa. En los gastos, como les dije, en todos los que les enumeré relacionado con el presupuesto operativo, ¿sí? A partir de ellos ya son egresos de dinero. Presupuesto de producción, del costo de producción, de mano de obra, costo de mano de obra, del costo de materiales, son egresos de dinero. Entonces, por ejemplo, ¿cómo reducimos nosotros en cuanto tiene que ver al presupuesto del costo de materiales? ¿Sí? ¿Cómo podemos reducir nosotros ese presupuesto buscando nuevos proveedores, los cuales nos permitan adquirir materias primas a precios más cómodos? ¿Sí? ¿Cómo podemos reducir nosotros en la gestión operativa de eso? Verán que aquí habla del presupuesto de la parte operacional que se asigna a los recursos. ¿Cómo podemos reducir nosotros el costo de la materia prima? Es en el tiempo de elaboración de un producto o artículo. ¿Sí? Optimizando, no desperdiciando la materia prima. Es otra forma de reducir el costo de la misma. El otro en lo que tiene que ver los tiempos es en cuanto a la mano de obra. Si nosotros reducimos en los procesos el tiempo en lo que se elabora un producto, ¿sí? Entonces, los trabajadores no es que se les va a pagar menos, sino que van ellos a producir más. También puede ser que no se generen horas extras, porque cuando se hace mal empleo del tiempo, generan horas extras de Así hambre. es. Por eso es que se planifica. Por eso es que esta planificación y se controla. Ustedes saben que esta palabrita que por lo general en este tipo de empresas, ¿no es cierto? Siempre va a existir ¿qué? Esta persona, el supervisor. El supervisor, que es una persona técnica especializada en control de los procesos y en control del recurso humano. Entonces, lo que usted dice, bueno, este proceso se lleva a cabo, no vamos a hacer horas extras, es una decisión que toma la empresa. Ahí estamos reduciendo, no le estamos quitando el sueldo al empleado, pero estamos reduciendo el costo de la mano de obra. ¿Sí? Y así sucesivamente, pero eso ya es gestión operativa de la empresa. Gestión operativa.
Ya, entonces, asimismo, el presupuesto permite facilitar la actividad de control que se desarrolla en la empresa. ¿Sí? Entonces, se establece la cantidad o el volumen de producción que tiene la empresa, ¿sí?, en un determinado tiempo, en un determinado periodo. Entonces, para eso, como le estoy conversando, ¿sí?, se controla. Porque ha sido asignado, para esa actividad, ha sido asignado una cierta cantidad de recursos y tiene que producirse, con esos recursos, tiene que producirse un número determinado de productos o artículos. Y hay que, desde luego, controlar ese desarrollo que se va ejecutando. Y aquí, como le decía, el presupuesto que está asignado, vea, los estándares de materiales de mano de obra y costos directos, los costos directos e indirectos de fabricación. Por ejemplo, aquí tenemos el presupuesto de producción, de costo de producción. ¿Sí? Ya son otra parte técnica que se establece en lo que tiene que ver con la contabilidad de costos, con la elaboración de los costos dentro de la empresa. Los costos en la empresa son internos. Son internos. Como le decía, el control de los materiales, que no se desperdicie la materia prima. Ese es un control. Porque, como le digo, se asignó para comprar materia prima una cierta cantidad. Y esa materia prima entra al proceso productivo para elaborar. Para lo cual se determina el número, la cantidad de unidades que se tienen que producir con esa materia prima, para lo cual se destinó esta cantidad de dinero. ¿Sí? La mano de obra igual los costos indirectos de fabricación. Otra de las ventajas que a través del presupuesto ponderar el valor de las actividades que se desarrollan en cada empresa. ¿Cuál es el costo de este departamento? ¿Cuál es el costo de esta sección? Y otra de las ventajas, permite tener claridad sobre los ingresos, los gastos y los costos. Como le estaba comentando, que debe cumplir cada área de la empresa. Los ingresos, por lo general, los ingresos son para toda la empresa. ¿Sí? Pero esta parte de los costos y gastos que se establecen de cada una de las secciones. Entonces ahí se tomará la mejor decisión en cuanto tiene que ver a la parte productiva, a lo que genere estos recursos que son asignados a las distintas áreas. Porque todo debe tener un beneficio. Sí. Y así hay también algunas desventajas en cuanto al presupuesto. Sí, tiene un alto grado de subjetividad. Entonces, esta parte de elaboración que se establece en base a los encargados de preparar los presupuestos. Pero se supone también que son personas que saben elaborar un presupuesto. Pero hay factores externos, por eso es que se llama subjetividad. Hay factores externos que afectan a las empresas en la parte financiera, en la parte económica. Entonces, esos factores, sobre todo factores externos. ¿Sí? Factores externos que nosotros tenemos, factores económicos, factores legales, factores cíclicos.
factores tecnológicos que pueden, en cierto tiempo o en cierta ocasión, pueden beneficiar a la empresa o pueden perjudicar a la empresa. Entonces, en lo que tiene que ver con los factores de estos factores económicos, ya tenemos. Es lo relacionado con las medidas económicas, entre comillas, que toman los gobiernos. ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿qué hacen los, como le digo, los gobiernos? Que es uno de la incidencia que tiene en los presupuestos de la empresa. Entonces, toma el gobierno y incrementa el presupuesto. No sé si ustedes oyeron, dentro de las noticias, por ejemplo, todos estos establecimientos que comercializan electrodomésticos. ¿Sí? ¿Qué están pidiendo al gobierno? Que se derrogue ese impuesto que pusieron a determinados artículos que comercializan dichos establecimientos. No sé si oyeron ustedes eso. ¿Sí? Además que ocasiona este inconveniente el no poder vender con mayor frecuencia de la empresa, también ocasiona dificultades de los recursos para la misma. Entonces, estos impuestos, sobre todo en estos establecimientos comerciales, sí, uno de ellos está puesto para, ¿cómo es? Para los televisores que dicen ellos de alta gama. Sí, para los televisores de 65, de 60, 65, 80 pulgadas. Pusieron un impuesto. Entonces usted hizo un presupuesto para comprar, para adquirir, ¿sí? Esos televisores. Como le ponen un impuesto, alteró el presupuesto. Alteró este presupuesto de compras de mercaderías. Se alteró. Se cambió. Ahora, ¿qué tiene que hacer ahí? Porque no podemos nosotros cambiar, ¿no? No podemos cambiar. La empresa no puede cambiar a este factor de incidencia, sino que tiene que adaptarse a ellos. ¿Sí? Otra desventaja en el presupuesto, dice, la implementación es costos y requiere, por lo cual, de tiempo para sus resultados, porque no son inmediatos. ¿Sí? Pero necesariamente tiene que elaborar. Necesariamente una empresa debe partir cada inicio de año, ¿sí? Con un presupuesto ya elaborado. Y acá otras las ventajas que requiere compromiso de todas las áreas de la empresa para que pueda funcionar, lo cual no siempre es posible. Pero esto ya va en requerimiento de la gestión que debe realizar la empresa. Entonces, eso es una pequeña introducción a esto de los presupuestos. Si tienen alguna pregunta, por favor. Los presupuestos, por lo general, dentro de las empresas, los presupuestos son flexibles. Tienden a modificarse, por eso es que dentro de la técnica presupuestaria se debe ajustar el presupuesto. ¿Sí? Se debe hacer un sinnúmero de ajustes para ello. Por A o B motivo, por estos factores que les digo yo. Sino que dentro de estos factores de una u otra manera inciden. Un factor social que incide, ¿cuál es actualmente? ¿Inciden las empresas cuáles? A ver. El COVID. Ya. A ver, pero no es un factor social, ¿verdad? Esto es este es un problema de salud en lo que tiene que ver universal. Pero afectados. Obviamente. Lógico, pero no es un factor social.
No hay que confundirse con eso. Sí, obviamente este problema, este grave problema que tenemos de salud, ¿qué ha hecho? Ha impedido que las empresas puedan comercializar, puedan vender sus productos, sus artículos. Porque se han tomado medidas de protección, de protección de salud. Entonces nosotros estamos pasando todo eso. Que tenemos muchas restricciones en cuanto a la movilidad de nosotros, en cuanto tiene que ver al funcionamiento de las distintas empresas. Este es un factor que no estaba esperado, es un factor externo y que afecta a las empresas. Aquí es la parte que no se puede vender. Por este motivo, porque está que hemos tenido nosotros, tenido este confinamiento y seguimos todavía con esto. Entonces las empresas no pueden desarrollar sus actividades. Es un factor que se presenta. Es un factor, este factor de salud que ha sido tan cuestionado y que tiene incidencia a nivel de lo que es, incidencia en todas las partes del mundo tiene, y mucho más donde nosotros, para nuestras empresas aquí. Pero yo digo un factor social, ¿cuál es? Factor económico, ya le estoy diciendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, los impuestos, ¿ya? Sí, que está dentro de esos factores. Factor social, ¿cuál es? Que afectan a las empresas. Hoy por hoy afecta, y afecta muchísimo a las empresas. Entonces, este factor social que tenemos nosotros, el desempleo. ¿Sí? ¿Cómo afecta en las empresas y cómo afecta al presupuesto de las empresas? Nos reduce el poder adquisitivo. No es poder adquisitivo. O sea, yo no puedo comprar, o sea, estoy sin trabajo, no puedo comprar. Sí, pero eso no es su poder adquisitivo. El poder adquisitivo es de la moneda. Sí. Entonces, esa es otra de las medidas económicas que toman los gobiernos, que se llama la devaluación de la moneda. Nos reduce la capacidad Sí, adquisitiva. Pero eso le comento. Eso se refiere a la moneda. ¿Sí? Y se llama la devaluación. Pero en entonces, ¿cómo podría ser? ¿Cómo podría llamarse no poder comprar? Sí, pero ya le voy a explicar. En nuestro caso, nosotros no tenemos este problema de la devaluación. ¿Por qué motivo? Porque nosotros tenemos una moneda que no es propia. Entonces nosotros no podemos devaluar el dólar. Esa es una de las ventajas grandes que tenemos. Ahora, en lo que refiere a la parte social que le digo, el desempleo. ¿Sí? ¿Qué sucede cuando las empresas, cuando las personas, nosotros como personas, cuando la sociedad tiene más empleo, hay más generación de empleo? ¿Sí? Entonces va a haber ¿qué? Va a haber mayor demanda de bienes y servicios. Entonces la gente, entre más empleo tenga, más trabajen las personas, más personas trabajen, esas personas van a demandar más bienes y servicios. ¿Y quiénes producen estos bienes y servicios? Las empresas. Entonces, si existe mayor empleo en un país, va a haber más demanda de bienes y servicios y las empresas van a producir más y a ganar más. En otras palabras, van a vender más. ¿Sí? Entonces, va a aumentar sus ganancias. Entonces van a tener un presupuesto de ingresos mucho mayor. Pero en cambio, si disminuye el empleo, o si disminuye gente, no tiene la gente, la gente ha perdido sus trabajos. Hay mayor desempleo.
Entonces no va a haber menos personas, menos gente que demande estos bienes y servicios. ¿Sí? Y las empresas se ven agobiadas por este motivo. Pues ese es un factor social que afecta de lo que es el empleo. Está considerado dentro de los indicadores macroeconómicos, pero afecta directamente a las empresas. En unas es un beneficio para las mismas en ciertas ocasiones y en otras ocasiones le perjudica. Porque las empresas producen bienes y servicios. ¿Quiénes demandan nosotros? Pues las familias. ¿Sí? Si tenemos nosotros más empleo, se generan más personas trabajando, van a demandar esos bienes y servicios. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? ¿Qué hace la gente? Entonces, la gente no tiene trabajo o tiene un subempleo, y ahí sí lo que dice la compañera. Lo que adquiere es lo estrictamente necesario para satisfacer ciertas necesidades primordiales. ¿Sí? Lo que antes demandaba usted, demandaba otros productos, otros artículos, otros servicios, ahora, como se ve restringido su ingreso, va a demandar menos. No es eso pérdida del poder adquisitivo, no es eso, sino que usted únicamente consume lo estrictamente indispensable, lo estrictamente necesario. ¿Da prioridad a qué? ¿Sí? A ciertas necesidades principales. Y las otras necesidades que usted requiere, entonces las empresas se ven agobiadas, no están demandando. ¿Por qué? Porque no hay empleo. No hay la generación de estos recursos a través del trabajo para que demanden los bienes y servicios de la empresa. La empresa produce, es el ente que se establece. ¿Sí? Las empresas, ¿qué hacen las empresas? Las empresas también son generadoras de empleo. Entonces las empresas generan empleo, ¿sí? Y las personas que trabajan en las empresas demandan, como cualquiera de nosotros, demanda estos bienes y servicios que producen esas empresas. No solo las empresas, sino todo tipo de entidades, otro tipo de entidades que generan el empleo. Así como también cuando usted tiene un negocio propio, entonces está generando usted recursos propios para usted. ¿Sí? Entonces, es un trabajo que no solo es de dependencia, sino que es un trabajo también independiente. Y en el cual se requiere, nosotros como seres humanos tenemos, como le digo, necesidades. Y tenemos que demandar esas necesidades a través de los recursos. ¿Ya? Entonces, en lo que tiene que ver esta pequeña introducción de lo que es el presupuesto. En definitiva, este presupuesto, ¿sí?, que es la estimación programada en forma sistemática de las condiciones de operación y de los resultados a obtener por una empresa en un periodo determinado. Entonces, para eso se administra, para eso se planifica el presupuesto de la empresa. Pero como les digo, la primera elaboración del presupuesto de una empresa es el de ventas. Y en base al presupuesto de ventas se elaboran los demás presupuestos. Incluso también dentro de la elaboración del presupuesto, ¿qué le permite a la empresa? ¿Sí? Entonces también le permite a la empresa, también de acuerdo a la elaboración de su presupuesto, del presupuesto de ventas, le permite también a la empresa medir las posibilidades de inversión que realiza, medir las posibilidades de tener o de contratar más recurso humano.
¿sí? Si las ventas de la empresa se ha estimado y se ha producido un incremento de las ventas considerable, entonces esos excedentes también la empresa le permite tomar la decisión para ver qué se hace con esos excedentes que tiene. Y una de ellas, como le digo, puede aumentar el número de empleados dentro de la empresa. Puede hacer otras inversiones dentro de la empresa. Que habíamos visto nosotros aquí en la parte del presupuesto. ¿Sí? Ya, entonces, ¿tienen alguna pregunta, por favor, sobre esta pequeña introducción de los presupuestos? Porque nosotros lo vamos a hacer práctico el presupuesto. Solo estamos conociendo una parte teórica de los mismos. Entonces, aquí está el otro documento que es parte de la materia. Aquí está establecido lo mismo que estaba en la presentación del presupuesto. Las definiciones de presupuesto, ¿sí? Las funciones del presupuesto, la importancia que tiene el presupuesto, los objetivos de los presupuestos. Uno de los objetivos dice planear, por eso hablamos de la administración. Planear integral y sistemáticamente todas las actividades de la empresa que debe desarrollar en un periodo determinado. Entonces, ¿cuántos departamentos tiene una empresa? ¿Cuántos subdepartamentos tiene una empresa? Y tiene que destinar el presupuesto respectivo. ¿Sí? Si nosotros hablamos del presupuesto de las entidades públicas, ¿cuál es el primer presupuesto que elabora una entidad pública? A ver, Miriam, ¿cuál es el primer presupuesto que elabora? Las empresas particulares que tienen fines de lucro, es decir, que tienen actividades económicas, el primer presupuesto que elaboran es el de ventas. Y en base al presupuesto de ventas se elaboran los demás presupuestos. El presupuesto puede ser el presupuesto de proyectos, los proyectos que ellos tienen que hacer, las entidades públicas. ¿Cuál es el primer presupuesto que elaboran las entidades públicas, incluido el gobierno mismo? Un presupuesto para ofrecer servicios. No, 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 no. Para ofrecer... ¿Es de los impuestos? No. Eso es el ingreso del Estado. El ingreso del Estado son los impuestos. Ese es el primer presupuesto que deben realizar. Sí, nosotros estamos en el general de presupuestos, pero nos vamos a centrar en el presupuesto empresarial. En el presupuesto empresarial. Sí. El presupuesto estatal que tiene muchos procesos y tendría, pero no está en funcionamiento un sistema de control de los presupuestos del Estado, lo que sucede es que no aplica. No se aplica. Esos sistemas de control que tienen, no se aplica. ¿Por qué? Porque toma una persona, ¿sí? Toma una determinada persona, toma una decisión respecto a eso. Entonces modifica el presupuesto, pero no lo hace técnicamente la modificación del presupuesto. Ya. Entonces tenemos nosotros, ¿cuál es el primer presupuesto que elabora toda entidad pública? El de ingresos. No. Presupuesto de ingresos. El primer presupuesto que elabora las entidades públicas son el presupuesto de gastos. ¿Ven? Es a lo contrario. Es lo contrario. Primero elaboran el presupuesto de gastos y luego, en base a los gastos que han presupuestado, se elabora el presupuesto de ingresos. Porque las entidades públicas prácticamente, ¿qué es lo que generan? Gasto. ¿Cierto? Hay entidades en las cuales le permite a esas entidades tener algún tipo de ingreso. ¿Sí? Pero ese ingreso no cubre todos los gastos que tienen. Entonces, pues dice, vamos a financiar el presupuesto. ¿Qué quiere decir el presupuesto?
vamos a financiar los gastos que tenemos, que tiene la entidad pública. ¿Sí? Hay prácticamente dos tipos de presupuestos, nada más. El presupuesto de gastos y el presupuesto de ingresos del Estado. Entonces, el principal insumo del presupuesto de ingresos son los impuestos del Estado. Entonces, eso incluso la elaboración del presupuesto del Estado todavía es mucho más tediosa. ¿Sí? Porque para cualquier gasto que realice, cualquier tipo de gasto que realice, ¿sí? Incluso destinado para cada persona, como es el sueldo de cada persona que trabaja en una entidad del Estado, se debe establecerlo a través de una partida presupuestaria. Las cédulas presupuestarias, las partidas presupuestarias, de asignación. Entonces, los empleados que trabajan, por ejemplo, en el Ministerio de Gobierno, cada uno de ellos, cada uno de esos empleados tiene asignado una partida presupuestaria. ¿Sí? ¿Qué lo llaman? Las cédulas. Entonces, para esa persona está designada esta cantidad de dinero del presupuesto que es para su sueldo. Y como les digo, el Estado primero elabora el presupuesto de gastos. Y luego el presupuesto de ingresos. Por eso es que han oído ustedes que dice que tiene el presupuesto, ¿qué? Un déficit. ¿Sí? El déficit presupuestario, ¿cuál es? ¿Qué tiene estas entidades? Incluso el gobierno tiene más gastos que ingresos. Cuando tiene que ser al revés. Se debe tener más ingresos que gastos. En las empresas se establecen de esa manera. Entonces, ¿en dónde está reflejado? Que primero elaboran el presupuesto de ingresos, que son las ventas. Y en base a las ventas destinan los otros presupuestos, que son egresos de dinero. ¿Sí? Y ese es uno de los objetivos. Vean, aquí otro de los objetivos, controlar y medir los resultados cuantitativos y cualitativos. Y fijar las responsabilidades de las diferentes dependencias de la empresa para cumplir con las metas previstas. Entonces, esta asignación de recursos a cada una de las actividades, a cada una de las áreas de la empresa, ¿sí? Debe tener un beneficio para la empresa. Todo gasto que realiza la empresa debe tener un beneficio. ¿Sí? Entonces, pongamos el ejemplo. La empresa asigna dinero a través del presupuesto para los sueldos de los empleados. ¿Cuál es el beneficio para la empresa? La mano de obra. Los Pero servicios ¿cuál que es el ofrecen los beneficio? empleados. Los resultados de haber contratado a esa persona. Mayor- ¿Cuál resultado? mayores ventas, porque hay mayor Si es que es producción. para ventas, mayores ventas. Si es operario, ¿cuánto él está produciendo? Correcto, ese es el beneficio, vean. Es igual en lo personal. Usted hace un gasto, ese gasto debe tener un beneficio para usted. Igual en las empresas. Entonces, si hablamos del personal, entonces el personal que sea más productivo el personal. ¿Sí? Porque necesariamente requiere de personal, pues. Pero al destinar la asignación, este gasto en el presupuesto de los sueldos son gastos. Entonces, el rendimiento del personal tiene que ser el óptimo. Ese es el beneficio, es decir, como dijo la compañera, producir más. Si hablamos nosotros del departamento de producción, de fabricación, entonces esos sueldos que están destinados para los obreros
¿Cuál es el beneficio? Que ellos van a producir más. Van a aumentar los niveles de producción y la empresa puede vender más productos. Todo debe tener un beneficio para la empresa. ¿Sí? Entonces dice, destina dinero para la materia prima. ¿Cuál es el beneficio? Que esa materia prima se va a transformar en un producto elaborado, el cual se va a vender. Y por ende va a generar los ingresos para la empresa. Entonces va a destinar recursos dentro del presupuesto para activos fijos, por ejemplo, para maquinaria. ¿Sí? Esos recursos va a destinar la empresa. Entonces, ¿cuál es el beneficio? Entonces, la maquinaria le va a producir más productos, más artículos. ¿Sí? Va a mejorar la producción de la empresa. Los presupuestos para las distintas actividades de la empresa. Porque lo otro, si no le da un beneficio, entonces viene a ser o lo que se llama comúnmente se despilfarra dinero. Y las empresas no están para eso, ¿no? No deben estar para ello, sino para mejorar la actividad de la empresa. De aquí, otro de los presupuestos de los objetivos. Controlar los diferentes centros de costos para que asegure la marcha de la empresa en forma integral. ¿Sí? Los costos, si hablamos nosotros de costos, es interno de la empresa. El costo no es externo de la empresa. El costo es interno. Entonces, ¿cuándo se establecen los costos? Cuando nosotros estudiamos parte de la contabilidad de la empresa y hay otra asignatura que se llama control de costos empresariales. Bien. Una finalidad de los presupuestos es planear los resultados de la organización en dinero y en volúmenes respectivos. ¿Sí? Otra finalidad es controlar el manejo de ingresos y egresos de la empresa. Entonces, esto está dado en los presupuestos financieros. ¿Sí? En los ingresos, en el flujo de efectivo de la empresa. Porque las empresas tienen que tener flujos de dinero. Los ingresos, ¿cuánto es? Dos formas de vender. ¿Cuáles son esas dos formas de vender? Hay dos formas de las empresas para vender. ¿Cuáles son? Para vender y para comprar. Hay dos formas que tienen las medios publicitarios. ¿Perdón? Por medios publicitarios. No, nada de eso. Verá que publicitario es un gasto. Para vender o para comprar hay dos formas. ¿Cuáles son? O dos maneras. Crédito y efectivo. Sí, en efectivo y a crédito. Entonces, en efectivo, las ventas en efectivo van a constituir el manejo de los ingresos. ¿Sí? El manejo de los ingresos. ¿Sí? Y si compramos, ¿va a ser qué? Asimismo, dos formas de comprar. Podemos comprar en efectivo y también podemos comprar a crédito. Si compramos en efectivo, en cambio, es un egreso de dinero para la empresa. Y tenemos que manejar, esto es fundamental. Los flujos de dinero, los flujos de ingresos y egresos tienen que manejarse. Y tiene que siempre ser controlados estos con la finalidad de que siempre tengan un saldo a favor. El saldo que se denomina el flujo neto de efectivo tiene que ser positivo. Tiene que buscar la empresa la manera de que en el manejo del presupuesto del flujo de efectivo siempre tenga saldos positivos. Porque si no, le tendría que buscar
una fuente de financiamiento para cubrir ese saldo negativo que tiene o que ha arrojado la empresa. ¿Sí? Entonces eso se lo hace dentro del presupuesto, de los presupuestos financieros, que es el flujo de... Esto es, como les digo, fundamental dentro de la empresa. Entonces aquí se elaboran estos presupuestos y determinamos cada qué tiempo, sí, puede ser en inmediato, como puede ser después de un mes, después de 30 días, después de 15 días, los ingresos de efectivo por las ventas que realiza la empresa. ¿Sí? Y el otro componente, los egresos de efectivo que realiza la empresa. ¿Sí? Y finalmente nosotros vamos a ver aquí lo que les decía, esta clasificación de los presupuestos. Cada autor clasifica de acuerdo a lo que pone la actividad de la actividad académica dentro de ellas. Entonces tenemos nosotros aquí, según la flexibilidad, es una de las clasificaciones. Entonces los presupuestos estáticos o fijos. Estos presupuestos son destinados para una actividad concreta. No tiene ningún ajuste ese presupuesto, sino que se destina una cantidad directa para ello. ¿Sí? No permite ningún ajuste. Por ejemplo, dice, nosotros destinamos para que se construya, en la empresa se construya una ampliación de la planta industrial. Ya. Entonces, para construir, hacer un espacio más grande dentro de la planta industrial, una sección más de producción, ¿sí? Entonces se destina una cierta cantidad fija para decir. No tiene ningún tipo de variación, no tiene ningún tipo de ajuste. Y dentro de estos tenemos según la flexibilidad, ahora los flexibles o variables. ¿Sí? Pueden cambiar, ya les expliqué referente a cómo pueden cambiar estos presupuestos. Estos presupuestos generalmente casi siempre se dan en las empresas. ¿Qué hay que hacer? Determinados ajustes al presupuesto. ¿Sí? Porque el presupuesto en general tiene que tenderse a su flexibilidad, a que puede ser mejorado el presupuesto, puede ser cambiado el presupuesto. Por ejemplo, pongamos el ejemplo, ¿sí? Estamos nosotros en un buen nivel económico dentro del país. Entonces, por ende, las empresas, ¿sí? Las empresas hicieron su presupuesto de ventas a un precio determinado, como les dije, de su producto o artículo. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué puede suceder? Como ocasiona con el petróleo, ¿no? Ahí tenemos los dos niveles en los que se ha visto afectado el presupuesto del Estado con el petróleo. Entonces, nosotros, ¿qué pasó con el petróleo? Sube el precio en el mercado internacional y nosotros hemos hecho un presupuesto, la empresa ha hecho un presupuesto, supongamos el barril de petróleo a $50. Sube los precios internacionales del petróleo a $80, entonces se viene a ajustar el presupuesto. Es flexible, es variable el presupuesto. Tiende a cambiar, tiende a modificarse. Por eso dice las circunstancias cambiantes del entorno. Esto es lo que tiene la mayor parte de empresas de este tipo de presupuestos, que tienen que ir ajustando por A o B motivo, por estas circunstancias cambiantes del entorno. Y como vemos, nosotros tenemos el ejemplo simple del presupuesto del Estado.
Cuando teníamos nosotros la variación del petróleo que iba subiendo, entonces tenía que ajustarse el presupuesto. ¿Sí? Hacíamos un presupuesto a $60 el barril de petróleo, luego subió a 80, luego subió a 100, luego subió a 120, luego subió a 150 el barril. Entonces, por esa modificación que es cambiante del entorno, por la subida internacional de los precios del petróleo, entonces tuvimos que ajustar, pero vamos a tener un saldo muy favorable en el presupuesto, porque las ventas del petróleo generan o generaron ingresos para el Estado. Pero también nos ocurrió lo contrario. ¿Sí? Por eso les decía, la incidencia que tiene el entorno. ¿Qué sucedió? Que se hizo un presupuesto con un determinado precio del barril de petróleo. Y vino a decaer el precio, vino a bajar el precio. Y bajó a límites casi de cero. Entonces, se modificó totalmente el presupuesto. Creo que se programó como $62 o $58 del barril. Sí, y tuvo que modificarse para poder hacer el ajuste respectivo, pero a un precio mucho más bajo. Es cambiante, fíjense. Nosotros, el Estado es el que comercializa, el Estado es el dueño de este recurso, ¿no? Que maneja el Estado, este recurso que es de todos nosotros. Pero el Estado que maneja y el que obtiene los ingresos para el Estado. Hay empresas que son empresas petroleras que ellos comercializan estas empresas. Entonces, algún instante tienen un alto nivel de ingresos, entonces mejora su presupuesto de ventas. ¿Sí? Y en otras ocasiones, en cambio, le perjudica porque disminuye ese presupuesto de ventas. La mayor parte de empresas son flexibles el presupuesto para poder ajustar de acuerdo a las circunstancias que pueden presentarse. ¿Sí? Ahora tenemos estos presupuestos, otra clasificación según el periodo de tiempo, a corto plazo y a largo plazo. ¿Sí? A corto plazo, destinado para la organización que ese presupuesto no sea mayor a un año. ¿Sí? Entonces esto sobre todo en lo que tiene que ver con determinados recursos que se van aplicando para ciertas actividades específicas dentro de las organizaciones. ¿Sí? Y a largo plazo. Entonces aquí a largo plazo viene esos presupuestos, generalmente, de acuerdo al tiempo, son presupuestos que realizan los gobiernos. ¿Sí? Entonces, un presupuesto a largo plazo corresponde a los planes de desarrollo. ¿Sí? Un plan, una política de desarrollo, un plan de desarrollo para el país, por ejemplo, de salud. ¿Sí? ¿Qué tiempo requiere? De 5 a 10 años. Entonces, tiene que elaborarse un presupuesto para esos 5 o 10 años. Y también para grandes empresas que adoptan proyectos grandes las empresas. Ya. Entonces vamos al presupuesto que a nosotros nos interesa, el que les decía, según el campo de aplicación en la empresa, según la actividad de las empresas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos este famoso presupuesto de operación o económico, en el cual aquí se elabora de cada una de las actividades de la empresa. El presupuesto de operación, en lo cual está dividido el presupuesto maestro, que se llama en presupuesto de operación y presupuesto financiero. Entonces aquí dice, toma en cuenta la planeación detallada de las actividades que se desarrolla en un periodo
o en el periodo siguiente, porque el presupuesto está proyectado para un periodo siguiente. Las empresas, como les digo, tienen que elaborar su presupuesto. Por ejemplo, para este nuevo periodo del 2021 ya tiene que estar en este tiempo ya elaborado en borrador para poder finiquitar ya para el próximo año las tendencias que va a tener ese presupuesto para el próximo año. Asimismo, el Estado elabora su presupuesto, ya tiene que establecer para que sea aprobado. En empresa, ¿quiénes aprueban el presupuesto? Son los directivos, los dueños de la empresa. Incluido también, en ciertas ocasiones, aprueban el presupuesto de una empresa la Junta General de la entidad. ¿Sí? En el caso del gobierno, ¿quién aprueba el presupuesto? ¿Quién es? ¿Quién aprueba el presupuesto que elabora el Ejecutivo? A ver, Jonathan, ¿quién aprueba? El legislativo. Sí, el legislativo, los asambleístas. Ellos aprueban el presupuesto que presenta el Estado. Debe tener una aprobación. ¿Pero cuál presupuesto? El del 2021. ¿Sí? Entonces aquí tiene que ver esta parte que les digo, este presupuesto fundamental que es el de operación, el que vamos a ver nosotros, el campo de aplicación. No nos vamos a dedicar a nada más. Entonces aquí viene, entre este presupuestos de operación se destacan los siguientes. El presupuesto de ventas. Este es el primero que hay que elaborar, las ventas. ¿Sí? Presupuesto empresarial, primero es el presupuesto de ventas. Y proyectar, claro, proyectar para el siguiente periodo puede ser que proyectemos por meses, por trimestres también se puede proyectar. Y también se puede proyectar con datos históricos para, puede ser para unos 3, 4 o 5 años se puede proyectar. Entonces, un estándar que toman en la proyección con datos históricos los presupuestos es aproximadamente de 5 años que se puede proyectar el presupuesto. ¿Sí? Pero este de las ventas. Principal, este presupuesto de ventas. Ya. Y luego se derivan los demás, luego se elaboran los demás. De aquí tenemos el presupuesto de producción. ¿Sí? El presupuesto de producción viene dado en unidades, en cantidades, el de producción. Porque hay el otro presupuesto de costo de producción. Los costos ya son términos monetarios. ¿Sí? Entonces, el presupuesto de producción aquí va a determinar la empresa dentro de su presupuesto y va a proyectar cuánto va a producir en unidades, en cantidades, sus productos, sus artículos de empresa. El presupuesto de compras de materiales o de mercadería, que también se elabora y pertenecen a estos presupuestos de operación. Entonces, el presupuesto de producción, el presupuesto de uso de materiales, ¿sí? Para producir qué cantidad de uso o consumo de materiales, qué cantidad de materia prima de las distintas materias primas, en cantidad utiliza o va a utilizar la empresa. Ya veremos nosotros en lo referente para el presupuesto de producción, ¿sí? Para el presupuesto de producción hay fórmulas determinadas para ese presupuesto y poder calcular y proyectar la producción para distintos periodos. El presupuesto de consumo de materiales.
el presupuesto de costo. Una cosa es el presupuesto de compras de materias primas y otra cosa es el presupuesto de costo de materiales que entra a la producción, que va en términos monetarios. Sí, aquí vean, el presupuesto de costo de producción que dice aquí. Presupuesto de costo de producción que ya es términos monetarios. ¿Sí? El presupuesto de mano de obra. El presupuesto de costo de la mano de obra. Entre algunos que tenemos. ¿Sí? Y también luego contempla estos presupuestos que son los financieros. Entonces aquí tenemos presupuesto de tesorería. Es decir, el presupuesto del flujo de efectivo de la empresa. Se llama de caja o tesorería. A este tipo de presupuestos, según el campo de aplicación o de actividad, es al que vamos a regirnos nosotros. Vamos a realizar. Según el sector, los presupuestos sector público, sector privado. Según el sector. No hay más sectores en los cuales se establezcan los presupuestos. Sector público o sector privado. El sector público, sí, como ya les dije, el primero que elaboran es el presupuesto de gastos. Las entidades públicas del gobierno tienen dos tipos de gastos. ¿Quién sabe qué es? ¿Cuáles son los dos tipos de gastos que tiene el Estado, el gobierno? ¿Quién sabe, por favor? ¿El gasto público? A ver, el gasto que realizan, gasto público, ya, son de dos tipos. ¿Cuáles son? A ver, sí. Hay dos tipos de gastos que realiza el sector público, el gobierno. ¿Cuáles son esos dos tipos de gastos? Hay que conocer cómo está relacionado. ¿Por qué motivo? Porque el Estado está relacionado con las empresas, con el sector privado. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles los entes económicos de... ¿El gasto corriente y el gasto público? A ver, el gasto, todo eso es gasto público. El corriente está bien. ¿Cuál es el otro? Gasto público, gasto capital y gasto corriente. El gasto de inversión que se llama, el gasto de inversión pública. Sí, el gasto corriente, ¿a qué corresponde? A los sueldos. Sí, ese es el gasto corriente. Y el otro, el gasto de inversión pública, que está destinado para obras que pueden realizar los gobiernos. Sí, por eso dice, son los que involucran los planes, políticas, programas, proyectos de estrategias y objetivos del Estado. ¿Sí? Entonces, estos gastos es un medio para el control de los mismos. Pero el gasto de los estados, el gasto del gobierno, son de dos tipos. El gasto corriente, que son los sueldos, y el gasto de inversión que hace. El gasto de inversión social. De inversión social. Les llama inversión social porque se supone que le da un beneficio aparte de la sociedad. La inversión social no es lo mismo que gasto social. Pero es que verá, las inversiones no solo puede realizar el Estado, sino puede realizar también una empresa. ¿Sí? O El sea, sector privado también puede hacer
puede hacer una inversión social. Por ejemplo, una empresa privada dice que va a destinar, dentro de su presupuesto, va a destinar una ayuda social para cierta necesidad de la sociedad, por ejemplo, el dar, el dotar a esa sociedad de medicinas, por ejemplo, o de dotar a esa sociedad, dice el sector privado nos ha regalado a nosotros, nos ha obsequiado, por ejemplo, nos ha obsequiado equipos médicos. Puede ser, ¿sí? Entonces, no necesariamente lo que es eso. No solo el sector público puede hacer, pero del sector público sí se llama lo que es el gasto de inversión social. Entonces dice el Estado va a construir un hospital. Ese es un gasto de inversión, pero es de inversión social. Porque usted sabe que el Estado no cobra, ¿no? Por los servicios de salud. Entonces, a los cuales concurren las personas, en general la sociedad concurre a asistir. Una carretera, puede hacer el Estado una carretera. Sí, es un gasto de inversión social que beneficia a las comunidades que viven en ese sector. Gracias. ¿Sí? Entonces, el presupuesto del sector privado son usados por las empresas particulares. Lo que les decía, los de presupuestos empresariales. Entonces, estos elaboran este presupuesto empresarial que es simplemente el presupuesto de operación y el presupuesto financiero. Esos son los presupuestos empresariales de la empresa. Entonces, esta como una clasificación general de los presupuestos. Pero nuevamente recalco, a nosotros nos interesa este presupuesto de aquí, según el campo de aplicación de la empresa, en presupuestos de operación y presupuestos financieros. Si tienen alguna pregunta en cuanto a la clasificación de los presupuestos. Entonces, de este presupuesto de operación, como les decía, esto tiene una secuencia, ¿no? No es que nosotros hacemos, sino tiene secuencia. ¿Sí? A ver, aquí les explico un poquito de este que vamos a ver nosotros. El presupuesto de ventas, ¿sí? En el presupuesto de ventas se elabora presupuesto de ventas en unidades o cantidades. Y a la vez se elabora el presupuesto de ventas ya en términos monetarios. Entonces, para eso hay hay las técnicas para determinar o para calcular los precios unitarios de ventas. ¿Sí? Presupuesto de ventas viene dado en unidades o cantidades y también en términos monetarios. Entonces, este presupuesto de operación tiene una secuencia hasta el final, como les decía, hasta el final que se elabora el estado de pérdidas y ganancias. Fíjense en lo que es la secuencia del presupuesto. Entonces, elaboramos el presupuesto de ventas en unidades. Ese presupuesto de ventas en unidades nos sirve para elaborar el presupuesto de producción que también viene dado en unidades y en cantidades. ¿Sí? A la vez, este presupuesto de producción que está dado en unidades o cantidades sirve para elaborar el presupuesto de consumo de materiales o de materias primas. Este presupuesto de producción en unidades nos sirve a nosotros para calcular el presupuesto de consumo
de materias primas. ¿Sí? Y a la vez este presupuesto de producción en unidades nos sirve para calcular el presupuesto de mano de obra. ¿Sí? Entonces, el presupuesto de mano de obra viene dado, viene determinado en horas trabajadas. Después elaboramos el costo de la mano de obra. ¿Cuánto cuesta la hora trabajada? ¿Sí? Entonces, tiene una secuencia, Entonces, por ejemplo, el presupuesto de costo de producción que dice aquí. El presupuesto de costo de producción, ya el costo está dado que en términos monetarios. ¿A qué es igual el costo de producción? ¿A qué es igual el costo de producción? A ver. Al total de todo lo que, los gastos que han recurrido en... El costo de producción, ¿a qué es igual? Eso establece en contabilidad de costos. No sé si recibieron ustedes costos. Sí. ¿A qué es igual el costo de producción? A la mano de obra directa utilizada, materia prima directa y los costos indirectos de fabricación. Sí. El costo de producción es igual al costo de la materia prima, más el costo de la mano de obra y más los costos indirectos de fabricación. La suma de los tres en términos monetarios, ahí nos da el costo de producción. Sí, entonces nosotros para elaborar un producto, ¿qué requerimos nosotros? Y podemos sacar nosotros la producción, como le digo, en unidades, ¿no? ¿Qué requerimos nosotros para elaborar un producto? Entonces requerimos materia prima, requerimos de mano de obra y también de costos indirectos de fabricación. Todo producto, artículo que se elabora requiere de esos tres elementos. ¿Sí? Y luego lo transformamos nosotros en términos monetarios de acuerdo a lo que cueste en este caso la materia prima, cuánto cuesta la mano de obra. Entonces se hace el cálculo respectivo, pero esto tiene una secuencia. Y de ahí vienen los famosos gastos operativos de la empresa, gastos operacionales. ¿Sí? Que es mucho más fácil es elaborarlos. ¿Sí? Porque ¿qué son los sueldos? ¿El sueldo qué es? ¿Un gasto fijo o variable? Por lo general. Fijo. Fijo. ¿Sí? Entonces es un gasto que está dentro de los administrativos. Los gastos de ventas, claro que tienen una gran cantidad de rubros los gastos administrativos, ¿no? Los gastos de ventas y los gastos financieros. Dentro de los gastos financieros está también contemplado lo que se paga por impuestos financieros de la empresa, que se le considera como gastos financieros. ¿Sí? Y una vez que tenemos nosotros elaborado todos estos presupuestos, se pasa a realizar el estado de pérdidas y ganancias proyectadas. ¿Sí? Ya haremos nosotros respectivamente eso. Entonces tenemos que encadenar aquí desde el presupuesto de ventas, con los datos del presupuesto de ventas. ¿Sí? Obtenemos primero en unidades y luego en términos monetarios. Con el presupuesto de ventas en unidades o en cantidades elaboramos el presupuesto de producción, el presupuesto de uso de materiales, el presupuesto de mano de obra. Y luego lo transformamos en términos monetarios para al final elaborar nuestro estado de pérdidas y ganancias. ¿Sí? Entonces, prácticamente los presupuestos financieros, que son los flujos de efectivo, prácticamente tiene que ver con las entradas y salidas de efectivo. ¿Sí? Así mismo que
los componentes que tienen, ¿cierto? Entradas de efectivo, ventas en efectivo. Las ventas a créditos, otra entrada de efectivo, o algún otro tipo de ingresos que tenga la empresa en efectivo. Pero en cambio los egresos de efectivo, ahí sí son también un buen número de rubros que se establece para determinar la diferencia de los mismos. ¿Alguna pregunta sobre los presupuestos? Esta clasificación de los presupuestos. Si tienen alguna pregunta. Entonces, para nosotros, el día de mañana ya establecer, ingresar en lo referente al presupuesto, el presupuesto de operación o los presupuestos operativos de la empresa. Entonces, aquí también, para que ustedes revisen el documento, tienen los principios de la presupuestación. Principios de previsión que es antes de la planificación. Vean, el proceso. La previsión es antes de la planificación. Los principios de planeación, aquí tienen cada uno de ellos. Los principios de organización, el proceso administrativo, pero aplicado a la administración presupuestaria. Y los principios de dirección, finalmente los principios de control de los presupuestos. ¿Sí? Esta es una parte teórica que cada uno se desarrolla, ¿no? Tiene cómo establecerse. La previsión es una parte inicial, antes del proceso administrativo. ¿Sí? La planeación. Tenemos que planear los presupuestos, organizar como principio el orden en la organización. La comunicación. La dirección y el control, que son el proceso administrativo y, como les repito, se aplica dentro de la administración de los presupuestos. ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Sí. Entonces, a ver, como nosotros tenemos dentro de esto, dentro de esta actividad, tenemos nosotros 4 semanas. Entonces, como les digo, mañana ya vamos a iniciar con el presupuesto operativo. ¿Sí? Entonces, en la parte práctica que también ustedes, también necesario que lo hagan, que lo calculen ustedes los presupuestos. Entonces, en la parte práctica, entonces vamos nosotros a elaborar, por ejemplo, el presupuesto de ventas. Entonces, ¿cómo elaboramos un presupuesto de ventas? ¿Cómo fijamos un precio unitario de ventas? ¿Cómo podemos fijar los precios unitarios de ventas en la empresa? ¿Sí? ¿Cómo elaboramos nuestro presupuesto de producción? ¿Cuánto vamos a producir de cada producto? Verán, el presupuesto está dado, ¿cierta? En lo que tiene que ver para su elaboración, se lo hace a través de los programas informáticos. Un programa informático de presupuestos. Porque nosotros manualmente no podemos hacer. ¿Cuántos productos elabora una empresa? Productos o artículos. ¿Sí? Entonces tiene que hacerse para cada uno de ellos para luego consolidar. Igual que las ventas. Las ventas de presupuesto es por producto, por artículo. ¿Sí? Y luego se une todo, se consolida todo para sacar un solo resultado de las ventas en general de la empresa, que va a los balances respectivos. Si tienen alguna pregunta, por favor.
Entonces, unas pequeñas indicaciones antes de terminar la clase. Sí, ya de ustedes que ya están ya han estado algunos niveles en el instituto, ya saben cómo es el manejo en cuanto tiene que ver con las calificaciones. Esta parte se atenderá, por favor, para que no tengan ustedes ningún inconveniente. Entonces, las famosas tareas, deberes, trabajos, consultas. ¿Sí? Dentro de lo que es el sistema de calificaciones tiene un valor de 5 puntos. Entonces, donde ustedes tienen que poner el mayor énfasis y la mayor atención en hacer bien las cosas. Para que tengan la mejor calificación que es en esos trabajos, deberes, consultas, tareas, etc. El otro tiene que ver con el examen que es relacionado con 2,5 puntos y el otro es el trabajo del autoinstruccional de 2,5 puntos y suman 10. ¿Sí? Entonces, en el cual usted no es nada del otro mundo, es también el que usted elabore esos deberes, esos trabajos de la mejor forma para que tenga la mejor calificación. Y dentro de esto la recomendación, atenderán, por favor. ¿Sí? Estos deberes, estas consultas, estos trabajos, estas tareas que ustedes realizan, deben subir obligatoriamente por la plataforma. No pueden ustedes enviar a ningún otro correo, sino por la plataforma para que quede la evidencia de que ustedes han realizado, ¿sí? Y que se ha generado una calificación y una retroalimentación para dichos aportes que ustedes tienen que hacer. Entonces, para lo cual ustedes tienen un plazo establecido para enviar estos deberes, estas tareas, estos trabajos. Entonces, por favor, tienen que subir por la plataforma. Y se les avisará, también tienen que revisar la plataforma para que ustedes vean en los avisos. Ahí están los comunicados respectivos. Eso es la parte más fundamental. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que tengan? Por favor, para lo del auto, ¿nos va a dar el tema oportunamente? A ver. ¿Se va a hacer en grupo o individual? Mira, el auto, en lo que tiene que estar relacionado, ¿sí? El auto instruccional de ustedes va a ser un ejercicio completo. Porque vamos a aplicar todo lo que ustedes tienen, estas técnicas para elaborar los presupuestos. No podemos pedir información a una empresa, es muy difícil que nos den información referente interna de la empresa, que sería lo ideal para nosotros, elaborar, y porque también necesitamos muchísima información. Sí, entonces va a consistir en que nosotros vamos, en las tendencias, vamos nosotros a crear este ejercicio completo, con la elaboración de todos estos presupuestos, porque como le digo, tiene secuencia los presupuestos. Entonces, en eso va a consistir el auto instruccional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Va a ser individual o en grupo? El auto va a ser individual. Yo pienso que va a ser individual porque es que usted, como tiene secuencia, usted no va a decir yo voy a elaborar el presupuesto, el estado de pérdidas y ganancias, si primero tiene que elaborar los primeros presupuestos. Y como no son muchos estudiantes, ¿no? Entonces, para que puedan elaborar. Ya, ¿alguna otra pregunta? Profe, perdón que le interrumpa.
o sea, lo que yo entiendo, el autoinstruccional, o sea, nosotros vamos a crear un ejercicio nosotros mismos, ¿no? Y vamos desarrollándolo en base a las clases que vamos recibiendo para ir aplicando cada uno de los procesos que Sí, usted nos está dando. correcto. Igualito, sí, igual. Gracias, profe. Sí, en eso consiste. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿No? Si tienen alguna pregunta, tienen claro. Perdón que le Dígame, interrumpa, por favor. profe, nuevamente. ¿Cómo va a ser eso de las entregas de las tareas? Ya, entonces le comunicará a usted que tiene tal tarea y debe entregar hasta tal día, hasta tal hora. ¿Sí? Y se pondrá cómo se ha hecho en la plataforma. Entonces usted tiene que enviar por la plataforma. Como tarea o como consulta, tiene que enviar, ¿sí?, el respectivo documento. Entonces, cada vez que se le envíe esto, usted también tiene que remitir a la plataforma, porque tiene que estar la calificación y tiene que estar la evidencia de que usted realizó la tarea e envió. ¿Sí? Entonces, tienen que ustedes, en la fecha establecida, enviar, porque después ya no pueden, está cerrada la plataforma para esa tarea porque tiene una fecha específica y una hora determinada para realizar. ¿De acuerdo? Entonces tiene que enviar usted la misma. Perdón que le interrumpa. Sí, mi inquietud surgía porque el semestre anterior los profesores nos dejaban para el fin de semana las tareas, por lo que a veces tenemos clases a esta hora y el siguiente día trabajamos. Entonces a veces no avanzamos con eso de las tareas. Ya, esto es sencillo, como yo les decía, ¿no es cierto? Aquí nos ponemos nosotros de acuerdo. Sí, nos ponemos, le digo, la tarea es para el jueves, a tal hora. Ya. Si ustedes me dicen que podemos entregar mejor para el otro día o para el sábado, ya no hay problema en eso. Solo es Gracias, cuestión de profe. ponernos Le de agradezco. acuerdo, nada más. Todo en lo que tiene que ver, ponernos de acuerdo para también que ustedes tengan la mayor posibilidad de entregar todo esto. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya. Si no tienen más preguntas, entonces, por ahora terminamos. Tenemos clases nosotros de lunes a jueves. ¿Por qué se pidió esta cuestión? Porque necesitamos hacer nosotros la parte práctica de los presupuestos. Como le digo, la teoría encontramos nosotros muchísima teoría. Sí, pero con el ejercicio vamos explicando parte fundamental de esa teoría, que es la aplicación. ¿Cómo se elaboran los presupuestos? ¿Sí? Entonces estamos por ahora, que tengan una buena noche, ¿sí? Y nos conectamos mañana a la misma hora, el mismo link que tienen, el mismo ID. En todas las clases va a ser lo mismo, para conectarse. Muchas gracias. Gracias, Hasta profe, hasta mañana. mañana. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta Gracias, mañana. profe. Hasta mañana a todos. Mañana una buena noche.